Bueno, primero que nada, perdón la semana pasada. Nada, hay algunas complicaciones. Por suerte ahora ya no, pero de la cirugía que me hicieron, así que no tengo el alta. En teoría me la dan la semana que viene, pero hoy ya, digamos, puedo estar un poquito mejor, así que nada, decidí avanzar con la clase y la idea que tengo para hoy es nada, que veamos juntos los que nos quedó de grafos, ¿sí? Y que ustedes, si pudieron ver el video la semana pasada, ya tienen un poquito más de información, entonces ir armando una dinámica en donde puedan irse sacando las dudas de cada uno de los bloques que tiene esta unidad. Si pudieron ver los videos, vieron que es bastante teórica en algunas partes y yendo a la práctica es como empezás a combinar diferentes puntos que se ven dentro de todo el bloque. Eh, pero bueno, como les debo una clase y no puedo con mi genio, la semana que viene es feriado. Lunes 20 es feriado y el 27 tenemos parcial. El sábado 25 voy a estar dando, después les voy a compartir el horario, una clase, según lo que me digan el miércoles, nada, que es 22, va a ser o presencial o virtual, pero la idea es que resolvamos ejercicios de parcial y también les quiero ofrecer, había gente que cursa quizás los jueves, el jueves 23 también vamos a estar haciendo práctica, eh, que es en el otro curso, entonces tienen esos 2 días, 23 y 25. El 25 les voy a pasar el horario eh, para que resolvamos ejercicios, además de los que están subidos, ¿no? Como práctica de parciales, resuelvan esos y tenemos esos de referencia y vamos a resolver otros en esos 2 días, 23 y 25. Después el 25 les paso el horario, pero la idea es hacer esa dinámica que quizás habíamos planteado para hoy, de práctica. Bueno, aquel que vio el video y ya practicó lo que sea, bueno, puede tomarlo como repaso también. Eh, a ver, no vamos a bajar, eso no significa que voy rápido, pero no vamos a bajar mucho más a detalle, nos vamos a basar bastante en la premisa de que ya hay un conocimiento, a menos de haber escuchado de qué trataba el tema, ¿no? Entonces, la clase pasada, la anterior, habíamos visto un poquito la definición de lo que era un grafo, ¿sí? Con sus vértices, sus aristas. Empezamos a trabajar o a etiquetar a esos vértices y aristas según determinadas características. Pudimos construir lo que sería la matriz de adyacencia y de incidencia, que cuál era la principal diferencia entre cada una de ellas. Digo, una me relacionaba solo una cosa y la otra Uno cosa eran distinta. los vectores y el otro eran las aristas. Uno eran no, los vértices o nodos, ¿no? Por eso era una matriz cuadrada siempre, la matriz de adyacencia y la de incidencia. Bueno, no necesariamente es cuadrada, sino más bien rectangular, en donde tengo los nodos relacionados o los vértices relacionados con las aristas. Van a ver que a medida que recorremos toda la unidad, todo lo que vemos para grafos, en la segunda parte que vemos digrafos, es básicamente lo mismo, solo que aplicado o con las variantes que nos plantean justamente los digrafos. Entonces va a haber una matriz de adyacencia, va a haber una matriz de incidencia, y así con cada bloque que veamos en grafos. ¿Sí? Habíamos visto también un grafo en donde podíamos saber el grado de cada uno de los vértices, así como la cantidad de aristas que inciden en ese vértice, y el bucle tenía la particularidad de que vale doble. Siempre que aparezca un bucle, a ese lo vamos a contar por 2. Y algo que nos iba a ayudar a menudo era esta expresión que nos marcaba que la sumatoria de todos los grados de los vértices era igual a 2 veces la cantidad de aristas. Habíamos hecho un ejercicio en donde podíamos aplicar esa propiedad calculando el grado de cada uno de los vértices y sacando, bueno, justamente ahí nos decía que había
unos que se llamaban colgantes, que era de grado 1. Y empezamos a definir hoy, ¿no? Ahora, lo que serían los diferentes caminos o ciclos de estos grafos, entendiendo que básicamente son recorridos que nosotros vamos a dar a este grafo, el cual, según el recorrido y la característica, lo vamos a poder etiquetar como un camino o un ciclo, ¿sí? O mismo un camino simple. Entonces, cuando hablamos de camino, lo que estamos diciendo es que es una sucesión de aristas adyacentes distintas. ¿Quiénes eran las aristas adyacentes? Que comparten un mismo vértice. Las que comparten un mismo vértice, ¿sí? Entonces, voy a tener una sucesión de aristas que comparten el mismo vértice. Entonces, para poder definir un camino, es decir, que voy transitando de vértice a vértice y yo voy a poder encontrar un camino, ¿sí? Dentro del grafo. Ahora, cuando hablamos de ciclo, nos ponen otra condición. Ciclo o circuito. Es un camino cerrado, en donde el vértice justamente inicial que nosotros tomamos como para empezar a dar este caminito coincide con el final. Por eso lo voy a llamar ciclo. ¿Sí? Y la longitud que va a tener nuestro camino o ciclo va a ser la cantidad de aristas que los componen. Entonces, cuando hablemos de longitud, solamente tenemos que contar cantidad de aristas que lo componen. Asimismo, puedo definir lo que se conoce como el camino simple, ¿sí? Si todos los vértices son distintos, o sea, ¿qué podría llegar a pasar en un camino? Bueno, que justamente al trabajar aristas que sean adyacentes, repita vértices. Entonces, cuando yo repito vértices, bueno, no estoy en presencia de un camino simple, sino de un camino, ¿sí? Y con esas 4 cosas vamos a jugar viendo este ejemplo, ¿sí? El cual me habla, bueno, acá tenemos que queremos señalar el grado de cada vértice. ¿Cómo calculamos el grado de cada vértice? Los vértices, bueno, justamente marcábamos un vértice o nodo y para ver el grado teníamos que contar la cantidad de aristas, ¿sí? Que llegaban a ese vértice o que eran incidentes a ese vértice. ¿Sí? Entonces vamos al grado de A, es 2. El grado de C, ¿cuánto vale? 4. 4. El grado de D, 4. 4. 4 también. No tengo una, 2 y esta que vale doble, ¿sí? Después vamos a E y también tiene 4. Tiene una arista, 2 y este que vale doble por ser el bucle. Si vamos a F tiene 3. Bueno, y así puedo ir calculando el grado de cada vértice. ¿Sí? El punto B nos dice 3 caminos, vamos a indicar un camino desde A hacia F. ¿Sí? Camino como sucesión de aristas adyacentes distintas. Vamos a marcar como punto. Vamos a ver. Tenemos que marcar un camino de A hacia F. O sea, estoy desde A y tengo que llegar hasta F. Vamos a indicar un camino. Entonces vamos a poner C1, por ejemplo, y vamos a ir marcando, bueno, justamente podemos mencionar a todos los vértices directamente o marcar incluso el vértice y la arista, ¿sí? Por ejemplo, desde un camino desde A hacia F podría ser aquel que contiene al vértice A, al vértice B, al vértice C y al vértice F. ¿Sí? O podemos indicar un camino C sub 2 que a su vez de marcar los vértices vaya marcando también las aristas. ¿Sí? Pero acá para poder etiquetar, bueno, para poder dar las aristas las voy a tener que etiquetar. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, si yo quiero mencionar también las aristas, lo puedo hacer, solo que en este caso las iba a tener que etiquetar. Entonces, veamos. Díganme un camino desde A hacia F, incluyendo las aristas. Digo, tengo que partir desde A. 1, 1, B2, B, 2, C7, E9F. perfecto. Sí, entonces, marcamos todos los vértices con las aristas. Ahora, si tengo que calcular la longitud del camino 1, la longitud como la cantidad de aristas que lo componen. 3. 3. ¿Sí? Quizás cuando nosotros no usamos las aristas, bueno, nada, hay que mirar de nuevo el grafo y marcar, ¿no? Digo, cuáles son las aristas que recorrí. En cambio, cuando lo escribimos de esta manera, bueno, acá la longitud del C2 está un poco explícito, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4. Voy marcando los numeritos y estos me están indicando, bueno, justamente las aristas. Entonces esta es 4. Vamos a hacer del punto C un ciclo. Me pide un ciclo de longitud. Vamos a hacer 3. Y de longitud 4. A ver. Un ciclo tenemos que marcar y nos setean la longitud. C1 Entonces, ya es de longitud 3. C1 es de longitud 3, pero es un ciclo. No, Tiene que partir, o sea, tengo un vértice inicial, el final tiene que coincidir. Este tiene longitud 3, pero no es un ciclo. Por ejemplo, podemos agarrar, digo, cualquiera de estos, ¿no? Este tiene longitud 3, entonces tengo que involucrar a 3 aristas para llegar al mismo vértice. Por ejemplo, podría pensar en C, F, E y C. Sí, en donde, bueno, justamente lo que estoy haciendo es parto del mismo vértice y llego al mismo. Parto de un vértice y llego al mismo. Sí, en donde la cantidad de aristas que recorrí en este caso tiene que ser igual a 3, que son 3, 9 y 7 las aristas que recorrí. Ahora, díganme uno de longitud 4. A, 4D, 5C. Espérame. A, Ah, perdón. 4, 4, D, D, 5, C, ujú, 2, B, 1A. 1A. Perfecto, de nuevo acá lo que estamos haciendo es parto de un vértice y llego al mismo. Y cuento la cantidad de aristas, bueno, me tiene que dar acá 4 porque justamente era la condición que me pedía. Sí, entonces, podemos armar tantos caminos o ciclos según el grafo que tengamos dispuesto y con las condiciones que nos vayan planteando. ¿Sí? Ahora, van a ver que a partir de ahora empiezan un montón de etiquetas, así como nosotros podemos hablar de un camino, que es una construcción, un ciclo, que también es una construcción. Existen diferentes etiquetas que se les pueden atribuir a los grafos según las características que tengan, ¿sí? Y la primera de las etiquetas es decir que estamos en presencia de un grafo que sea K regular, ¿sí? En donde nos habla de que es K regular cuando justamente el grado de cada vértice es igual a K. ¿Sí? Entonces todos los vértices tienen el mismo grado. Ahí estoy en presencia de un grafo K regular. Tenemos también lo que se conoce como los grafos completos, que los vamos a nomenclar con K sub n,
en donde el n nos va a indicar algo justamente, y es que voy a tener n vértices en los cuales cada vértice es adyacente a todos los demás. ¿Qué era un vértice adyacente? Un vértice adyacente es aquel que está unido por una arista. ¿Sí? Entonces, nada, es medio trivial eso, pero es la etiqueta que tiene, ¿no? Digo, va a ser adyacente, bueno, justamente cuando estén unidos por una arista esos vértices, ahí son adyacentes. Bueno, lo que nos está indicando en los grafos completos, que los indicamos con el KN, es justamente esa característica, ¿no? En donde si cada uno de los vértices es adyacente a los demás, o sea, es adyacente con todos menos conmigo, entonces va a pasar lo siguiente. Acá tenemos diferentes ejemplos, K3, K4 y K5, que nos están marcando esa dinámica. O sea, tengo un vértice acá, entonces tengo dos aristas que están conectando a los otros dos vértices. ¿Sí? Entonces, de esa manera es un K3, bueno, porque justamente tengo tres vértices y cada uno es adyacente a los demás. ¿Sí? Siempre va a ser -1. Después tengo un K4, por ejemplo, en donde voy a tener cuatro vértices, ¿sí? Y que cada uno es adyacente a todos los demás, es decir, tiene una arista que los conecta. Y el último que tenemos acá es K5, que, bueno, los vértices ocupan estas posiciones en ese gráfico y me está marcando lo mismo, ¿no? Hay una arista que conecta con todos los demás vértices, ¿sí? A eso los vamos a llamar grafos K sub n. Y para hacer un ejercicio aplicado a esto, podemos pensar en, nos dicen, en una fiesta hay 8 personas que en un determinado momento llenan sus copas de sidra y brindan entre ellos, todos con todos, ¿no? Estableciendo, o sea, brindis conmigo mismo no voy a poder hacer, salvo que tenga 2 copas, pero no era el caso. Entonces, si yo pienso en esa dinámica de choque de copas, bueno, justamente se está dando lo que los grafos los grafos completos nos están mostrando, ¿sí? De dinámica. Es esa conexión hacia todos los demás vértices, que en este caso serían las personas, eh, salvo conmigo, ¿no? Ahí es donde quizás no voy a poder realizar ese choque, porque como decía recién, tengo que tener 2 copas, ¿no? Deme un momento, por favor. Eh, entonces, no, yo, a ver, lo que sí sé, por más de que sea un grafo regular o no, es que justamente la sumatoria de todos los grados, la sumatoria de todos los grados de cada uno de los vértices es igual a 2 veces la cantidad de aristas. ¿Cuántos tienen? ¿Qué grado tienen todos los vértices? Acá estamos en presencia de un K, ¿cuánto? Si son 8 personas. 7. De un K, en realidad el K sub n, el n representa la cantidad de vértices. A8. Estamos en presencia de un K8. Si es un K8, entonces sabemos que el grado de cada vértice, ¿cuánto va a ser? Ahí sí. 7. El 7. grado de cada vértice va a ser 7. Perfecto. Entonces, acá voy a tener 8 vértices que van a tener grado 7 y esto tiene que ser igual a 2 por la cantidad de aristas. Entonces, de acá puedo despejar fácilmente cuál es la cantidad de aristas, como la representación de los choques que vamos a tener, ¿sí? En esta fiesta. ¿Sí?
Digo, Sí, sí. Sí, sí. bueno, vamos a otra etiqueta que podamos darle a los grafos con una característica particular. Esta etiqueta va a ser grafos bipartitos. Y como la palabra lo indica, bipartitos, acá lo que estamos buscando de alguna manera es ver si nuestro grafo contiene una disposición que cumpla la siguiente característica. ¿Cuál es? Bueno, como en todo grafo tenemos un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Vamos a llamar a ese grafo bipartito si es que nosotros podemos visualizar y poder segmentar a nuestro conjunto de vértices en dos grupos, ¿sí? Entre los cuales, entre esos dos grupos, haya aristas, pero no puede haber aristas entre vértices de un mismo grupo. ¿Sí? Por eso habla de que nuestro conjunto de vértices original lo voy a poder armar como la unión de dos conjuntos de vértices. Lo que me está diciendo también es que, bueno, la intersección tiene que ser vacía, no pueden compartir vértices, ¿sí? Pero lo que me establece es que voy a tener aristas entre vértices de cada uno de los conjuntos, ¿sí? O sea, acá lo que me dice es que, bueno, justamente la función de incidencia va a ser B sub I, B sub K, pero con B sub I perteneciente al primer grupo y B sub K al segundo, o, ¿sí? Viceversa. Pero no puede haber, o sea, una arista que conecte, ¿sí? Si nosotros marcamos que tenemos dos conjuntos de vértices, este va a ser nuestro B sub 1 y acá tenemos nuestro B sub 2. Entonces, esto es lo que no puede pasar, ¿sí? Que haya una arista que conecta vértices que están dentro del mismo conjunto, ¿sí? Cuando nosotros podemos detectar esta característica de decir, che, puedo agrupar a estos vértices e incluso veo que entre ellos no existe relación, pero sí entre cada uno de los conjuntos de vértices estoy en presencia de un grafo que es bipartito, ¿sí? Que lo puedo particionar en dos, pero siempre contemplando esa característica, que vértices de un mismo conjunto no pueden tener una arista que los conecte. Vamos a poner este otro color así queda, si no parece. Venga. Ahora, ¿qué puede pasar también? Que estos grafos bipartitos, ¿sí? Sean completos. ¿Qué significa que sean completos? Bueno, que la característica que van a tener, además de poder segmentar al conjunto de vértices en dos y entender que las conexiones que se dan o aristas es entre ellos, entre esos dos conjuntos, no entre elementos de un mismo conjunto. Ahora, si para cada uno de los vértices del primer grupo sale una arista para cada uno de los vértices del segundo, y ese comportamiento lo repito con cada uno de los elementos, cada uno de los vértices de cada conjunto de los que armé, bueno, estoy en presencia de lo que se conoce como un grafo bipartito completo. Sí, que justamente es bipartito con la misma característica anterior, pero es completo y se va a indicar K sub nm. Bueno, que justamente el valor de n va a indicar la cantidad de vértices, este n que tengo acá es la cantidad de vértices de el primer conjunto y el m es la cantidad de vértices del conjunto B sub 2. Y al ser bipartitos y completos, ya tengo que asumir de base que lo que va a terminar pasando es que justamente, como tenemos en estos ejemplos que hay acá, si yo pienso en un grafo bipartito completo K32, bueno, voy a tener tres vértices, dos aristas del otro lado, como este es el conjunto B sub 1 y este es el conjunto B sub 2,
Lo que termina pasando por ser completo es que justamente cada uno de los vértices de cada uno de estos conjuntos tiene una arista con cada vértice del otro conjunto. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos la cantidad de aristas, ¿cuántas creen que van a tener? N por M. ¿Cómo? Perdón. N por M. Sí, a ver, acá, fíjate, yo tengo que tener, de 3 elementos que tengo, voy a tener 2 aristas, en este caso. En el primer conjunto tengo estos 3 vértices. De cada vértice va a salir justamente la cantidad de aristas que tenga según la cantidad de vértices del otro conjunto. ¿Cómo va a ser Una potencia. una potencia? ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el ejemplo de K33. Digo, acá termina pasando lo mismo. Voy a tener 3 vértices en un conjunto, 3 vértices en el otro conjunto y voy estableciendo todas las conexiones posibles. ¿Sí? Entonces, lo que va a terminar pasando, bueno, que justamente cuando nosotros pensemos en el grafo general, a ver, esto no deja de ser un grafo, solo que tiene una característica, ¿sí? Todo el conjunto de vértices en sí mismo va a ser la suma de esos índices que nosotros armemos. Y como venimos recorriendo en todas las unidades, lo que también podemos empezar a pensar es en los subgrafos, así como veíamos subgrupos, subconjuntos, digo, también existe una condición para poder encontrar lo que serían los subgrafos. Así que, a ver, rigen las mismas condiciones aplicadas al contexto, digamos, ¿no? Porque va a ser, si nosotros tenemos un grafo que tiene un conjunto de vértices, una arista y una función de incidencia, un subgrafo, ¿sí? Va a ser aquel que, bueno, justamente tenga un conjunto de vértices que esté incluido, un conjunto de aristas que esté incluido en el conjunto de aristas original y una función de incidencia restringida. Bueno, porque justamente yo lo que estoy buscando es un subgrafo. Entonces voy a tener que tener alguna condición que no me haga llegar al grafo original. ¿Sí? ¿Cómo podemos generar subgrafos? Bueno, los subgrafos los podemos generar de la siguiente manera. Puedo suprimir uno o varios vértices y las aristas que son incidentes a cada uno de ellos. O lo que puedo hacer también es suprimir solamente una arista o varias aristas. ¿Sí? Si se suprime un vértice, bueno, acá hay una manera de nomenclar a los subgrafos, que es con esta viñeta arriba de la G, que es el grafo, y el vértice que estoy quitando, ¿sí? Porque estoy suprimiendo un vértice. Ahora, si suprimo una arista, el subgrafo, bueno, va a ser igual, o sea, va a ser un grafo restringido en donde estoy quitando esa arista. Entonces, mirando este ejemplo que tenemos acá, sí que lo veníamos trabajando antes, fíjense que acá tenemos 2 subgrafos, en donde el primer subgrafo es G sub 1, que lo que hace para G sub 1, fíjense, a G sub 1, acá lo voy marcando, a G sub 1 es igual al subgrafo de G quitando B, en donde B es un conjunto de vértices. Sí, entonces, ¿qué me dice? Che, voy a indicarle a B que le voy a quitar el vértice A, el vértice A, el vértice E y el vértice G. Al quitar el vértice también tengo que sacar todas las aristas que son incidentes a él. Entonces, de esta manera, si yo reduzco todas las aristas y esos vértices, estoy en presencia de un subgrafo, ¿sí? Que es G sub B, con la viñeta arriba de la G.
Porque estoy suprimiendo, como bien decía, puedo tomar un vértice solo para quitar y generar un subgrafo, puedo quitar varios, como en este caso que fueron 3. También puedo pensar en un G sub 2, fíjense que a diferencia de G sub 1, acá lo que está haciendo, bueno, es suprimir únicamente el vértice C. Entonces, cuando escribe el subgrafo, bueno, dice que va a ser G sub 2 igual al grafo original con la viñeta, indicando solamente el vértice que estoy sacando. Sí, también la misma condición es el vértice con todas las aristas que sean incidentes a él. ¿Sí? Entonces, tengo la condición de los subgrafos. ¿Y por qué vemos subgrafos? Bueno, porque vamos a tener relaciones de conexiones que se van a poder dar en un grafo. Y veamos qué asociación existe. Si esta relación de conexión, y acá es donde se empezaba a complicar un poquito más todo, digo, imagínense a dónde vamos acá, ¿no? Digo, tengo una relación de conexión. Es un grafo con sus vértices, sus aristas y la función de incidente. Nos hablan de que se define la siguiente relación, la cual me dice que B sub I está relacionado con B sub J si y solo si existe un camino de B sub I a B sub J, o lo que puede pasar es que estemos hablando del mismo vértice, ¿no? Que sería un bucle. Ahora, ¿qué es, digamos, el valor que me agrega esta relación de conexión con esa definición? Bueno, es que cuando nosotros analizamos esta relación, nos encontramos con que se trata de una relación de equivalencia. Al ser una relación de equivalencia, sabemos que va a terminar generando particiones en el conjunto. ¿Sí? En este caso está definida la relación de equivalencia en el conjunto de vértices. ¿Sí? ¿Se acuerdan que aplicábamos la relación de equivalencia sobre un conjunto? Aplicábamos una relación de equivalencia y terminaba particionando el conjunto en lo que llamábamos clases. Y si tomábamos un representante de clase, si el conjunto era este, teníamos el conjunto cociente. ¿Sí? Bueno, imagínense eso mismo ahora con grafos, en donde vamos a armar esta relación de equivalencia con el conjunto de vértices. Este conjunto A es el de vértices. Y como podemos hallar las clases, acá lo que nos marca es, y por lo tanto puede hallarse las clases, por supuesto, porque es de equivalencia. Cada clase de equivalencia se la denomina componentes conexas. Cada una de estas secciones va a ser una componente conexa. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Qué significa que sea una componente conexa? Bueno, para eso tenemos que ver la definición de lo que es un grafo conexo. Para poder hablar de un grafo conexo, nos habla de que si va a ser conexo, sí, solo sí, tiene una única componente conexa. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa componente conexa? Va a ser componente conexa si existe algún camino entre todo par de vértices. Bueno, que justamente si nosotros pensamos en la relación de equivalencia es lo que nos establecía. Los vértices que pertenezcan a una misma clase, si yo sigo esta definición, es porque tienen un camino que los conecta. O sea, nunca voy a tener un vértice en una de las clases que no se relacione con el resto, porque justamente lo que le pido en esta relación de equivalencia es que, agrupame todos los vértices en una bolsita mientras que yo pueda establecer una conexión entre ellos, es decir, que haya aristas que me permita dar un camino posible. Más o menos la asociación de relación de equivalencia
con que ahora nuestro conjunto serían los vértices y van a estar dentro de una misma clase todos aquellos vértices en los que pueda establecer un camino. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos de camino hace un ratito, lo que estábamos diciendo justamente era que teníamos una sucesión de aristas adyacentes distintas. Bueno, acá tenemos que hacer eso mismo y agrupándolos con aquellos que cumplen esa condición. A eso la llaman componente conexa, ¿sí? A esa clase de equivalencia. Ahora, miremos este ejemplo. Digo, tenemos un grafo que tiene estas características. Lo que podemos ver es que es un grafo que es conexo. ¿Por qué? Porque nos dice que de cualquier vértice se puede llegar a cualquier otro a través de un camino. ¿Sí? O sea, esto es un grafo conexo. No tengo más de una componente. Si yo quiero pensar en un grafo conexo como una clase, bueno, en esa relación de equivalencia que definí antes, tengo una sola clase. Ahora, miren este ejemplo 2. ¿Qué sucede acá? Digo, ¿es un grafo? Sí. Pero cuando lo quiero analizar y digo, a ver, voy a ver los vértices y los caminos que puedo establecer. Yo ahí veo que, por ejemplo, entre E y B no hay ninguna arista que los conecte. Con lo cual, acá ya hay algo que los está diferenciando, ¿sí? O agrupando diferentes. Si yo miro el comportamiento, acá veo que tengo a D y a B, ¿sí? En donde tengo aristas que los pueden conectar y establecer un camino, pero no así puedo pensar en un camino que involucra estos vértices con estos otros, con E, F y C. No tengo aristas que lo conecten, ¿sí? A estos dos conjuntos de vértices. Entonces, acá nosotros podemos pensar en que voy a tener dos componentes conexas, ¿sí? En donde, bueno, justamente lo que me está marcando es eso, ¿no? Que yo puedo pensar de ese gráfico en trabajarlo como dos componentes conexas, bueno, justamente pensando que la componente conexa va a contener aquellos vértices en los cuales pueda establecer un camino. ¿Sí? Entonces, pensando en esa relación de equivalencia definida para esos vértices, ¿cuántas clases tendría la relación de equivalencia definida en este grafo? Dos, que justamente son estas dos componentes conexas, ¿sí? Las clases de equivalencia. O sea, dentro de una clase voy a tener al vértice A, D y B, y dentro de la otra clase o componente conexa voy a tener a F, C y E. ¿Sí? Es decir, va a ser una componente conexa, ¿no? Y acá es la palabra, componente conexas. Voy a poder establecer una conexión entre cada uno de los vértices que estén dentro de esa componente conexa. Ahora bien, así como nosotros hablamos de conexión, ¿sí? Que es, bueno, justamente tengo vértices y establezco conexiones como aristas, vamos a ver que existen determinadas formas de romper con esa conexión. O sea, tengo una componente conexa, cada vez que me hablen de componente conexa, estoy en presencia de un conjunto de vértices en los cuales puedo establecer un camino entre cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a romper con esa conexión, con algunos
insight que podemos dar, como por ejemplo lo que se conoce como el punto de corte. Sí, el punto de corte, todo es lo que vamos a ver acá. Cuando nosotros tenemos un grafo, podemos generar un subgrafo, sí, que ya no sea conexo, es decir, que no tenga esa conexión. Lo primero que podemos hacer es pensar en un punto de corte, ¿sí? En donde tenemos el grafo con el conjunto de vértices, aristas y función de incidencias, y tenemos un vértice B al cual lo vamos a llamar punto de corte o istmo, en donde, bueno, lo que termina pasando, acá tenemos al grafo original con la viñeta B. Esto significa que al grafo original, ¿a qué vértice le quité? El istmo. Claro, el que yo había marcado como istmo o puente. Pero lo que estoy haciendo justamente es, si yo tengo un grafo que es conexo, porque parto de esa definición, este grafo es conexo, al yo quitarle ese vértice que lo estoy llamando punto de corte, lo que genero es que el grafo resultante, que en realidad es un subgrafo, ¿sí? Que el subgrafo que nosotros encontremos es no conexo. O sea que voy a quitarle un vértice al grafo, el cual rompa con la conexión del mismo. Lo que antes me decía que, ¿sí?, entre cada vértice de esa componente conexa existía un camino, bueno, lo rompí y generé un subgrafo que es no conexo. Entonces estoy rompiendo esas conexiones. Pero así como puedo suprimir vértices, también puedo suprimir aristas. ¿Sí? Y en vez de llamarlo punto de corte, lo vamos a llamar puente, en donde vamos a partir otra vez de que tengo un grafo que es conexo, y ahora voy a tomar una arista del conjunto de aristas y decirle que es puente, sí y solo sí, al quitarle, ¿sí?, o al generar un subgrafo, suprimiendo esa arista, me queda que es no conexo. Si es no conexo, es que no puedo establecer un camino, ¿sí?, entre todo par de vértices. ¿Sí? Entonces tengo punto de corte, quito un vértice. Puente, quito una arista. Tengo también lo que se conoce como conjunto desconectante. ¿Sí? El conjunto desconectante, vamos a ver qué nos dice. Tengo un grafo con vértices aristas, es conexo. Y voy a tomar un subconjunto de aristas que vamos a llamar que es desconectante, si y solo si el subgrafo que genera al suprimir todas esas aristas es no conexo. ¿Sí? Entonces, voy a tener un conjunto de aristas que va a ser desconectante. ¿Sí? Si al quitar esas aristas, el grafo deja de ser conexo. Ahora, nosotros podemos identificar el conjunto desconectante, pero a su vez atribuirle otra característica más, y es pensar en que tenemos un conjunto de corte. Y prestemos atención acá, ¿no? Que son dos cosas que, digamos, pueden darse en simultáneo o puede ser que se cumpla solo una de ellas. Entonces, tenemos un conjunto de corte. Perdón, un conjunto desconectante va a ser también de corte, y vamos a tomar el mismo conjunto B, es decir, que estoy en presencia de un conjunto de aristas. ¿Es también de corte? Sí y solo sí. Para todo C que está incluido dentro de ese conjunto, C no es desconectante. ¿Qué es lo que me dice? Vayamos a pensarlo un poquito, ¿no? Tengo un conjunto de vértices y de aristas. Si yo agarro un conjunto de aristas incluidas dentro del conjunto original y al quitarlas el grafo es no conexo, listo, tengo un conjunto desconectante. Ahora, ese conjunto desconectante va a ser de corte si ninguna de esas aristas que yo incluí en este conjunto desconectante
desconecta al grafo por sí sola. Más o menos es un rejunte de palabras, ¿no? Pero vamos a esto. Tengo un conjunto. Vamos a ver si lo podemos graficar. O sea, supónganse que yo tengo un conjunto de aristas, ¿sí? En donde digo, bueno, voy a tomar un conjunto B que está incluido dentro de este conjunto de aristas. Ahora, si yo le quito al grafo todas estas aristas, es no conexo. ¿Sí? Ahora, yo lo que tengo que ver, entonces, si yo logré que sea no conexo, esto es un conjunto desconectante. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Que ningún elemento en sí mismo, que pueden ser, supónganse, vamos a tomar B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Sí? Todas estas son aristas que yo le saqué al grafo. ¿Sí? Entonces acá tenemos un subgrafo, ¿sí? Que está generado al suprimir todas estas aristas. O sea, todo esto termina así, este es un subgrafo, que es no conexo, porque justamente era la condición, ¿sí? Para poder hablar de que estoy en un conjunto desconectante. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Este conjunto desconectante será también de corte, esto es más de corte, si yo pienso un subgrafo en donde le vaya quitando B sub 1, por ejemplo, y siga siendo conexo. O sea, lo que no puede pasar es que yo genere un subgrafo, ¿sí? Con cada una de las aristas que elegí para este conjunto desconectante y que ese subgrafo sea no conexo. O sea, que cada elemento que yo tome de este conjunto desconectante no tiene que ser por sí mismo, ¿sí? Que desconecta el grafo, o puedo tomar, no sé, un conjunto C que tenga B1 y B2. Lo que tiene que pasar es que el grafo, el subgrafo que nosotros encontremos al suprimir, tiene que ser conexo. ¿Sí? Por sí solas las aristas no tienen que desconectar al grafo, sino que tienen que funcionar en conjunto. Si funcionan en conjunto, B1, B2, B3, si suprimo, si funcionan en conjunto, bueno, justamente estoy en presencia de, además de un conjunto desconectante, uno que sea de corte. ¿Sí? Y la última etiqueta que nos queda acá es la conectividad. Dice, la conectividad nos marca como que es el menor número de vértices cuya supresión desconecta el grafo. A ver, la conectividad puede ser 1 y bueno, justamente desconecta el grafo el quitar un solo vértice. O puede ser más de 1. ¿Sí? Veamos. A ver, antes. Vamos a hacer un grafo. Profe, una consulta. ¿Grupo desconectante también podría ser puente? Conjunto, ¿eh? Conjunto, sí, sí. Porque en Es que ambos se suprimen aristas. sí, pero en el otro tenés un conjunto. No, o sea, en uno tenés un conjunto de aristas y en el otro está suprimiendo solo una. O sea, e incluso podemos usar el puente para hablar del conjunto de corte. Pero lo que pasa es que ese conjunto de corte te habla de que podés tomar de a una arista sola de ese conjunto desconectante y tiene que seguir siendo conexo, o puedo tomar de más aristas dentro del conjunto desconectante y pensar si desconecta o no al grafo. ¿Sí? Acá si nosotros tuviésemos una sola arista en el conjunto B, bueno, sería un puente.
¿sí? Sí, sí, sí. Gracias. Justamente nos habla del conjunto porque es como tomo más de uno. Vamos a ver el siguiente grafo. Em, Entonces, vamos a marcar lo que sería un punto de corte dentro de este grafo. ¿Cuál sería un punto de corte? El 3. 3. Por ejemplo, puede ser el 3, ¿no? Yo sé que suprimo este vértice, ¿sí? Y termina siendo un grafo no conexo. Este era un grafo conexo, que era el que habíamos visto acá arriba, ¿sí? Este que teníamos, bueno, que teníamos acá. Ahora, sigamos. Teníamos punto de corte, podemos hablar. ¿Hay otro que sea punto de corte? Podríamos pensar. 5. 5 también, ¿no? Digo, quito 5 y este grafo deja de ser conexo. Vamos al punto número 2 y tenemos puente. Acuérdense que hablamos de punto de corte y nos asociamos vértices y cuando hablamos de puente asociamos aristas. ¿Cuál podría ser un puente? Digo, por ejemplo, acá tenemos D. Si nosotros quitásemos D, es suficiente como para desconectar el grafo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si sacamos E? ¿El grafo sigue siendo conexo o no? Sí, Sí. sigue siendo conexo. Sigue siendo conexo, lo mismo si suprimimos C, lo mismo si suprimimos B. Ahora, pero si yo suprimo A o F, ahí sí estoy estableciendo un grafo que no sea conexo. Entonces, puente puede ser D, puede ser A, puede ser F. Sí, sí. Sí. Genial. Ahora, vayamos a el conjunto desconectante. Vamos a poner 3. Entonces, tenemos que marcar un B que esté incluido o sea igual al conjunto A, en donde justamente al suprimir esa arista estoy frente a un grafo que es no conexo. A ver, tenemos que contemplar algún puente. Podemos armar, por ejemplo, B sub 1. Si yo quito, fíjense, si yo quito ahora sí de a pares, por ejemplo, B y E, B sub 1 está incluido dentro del conjunto de aristas, sí. Y si yo quito B y E, lo desconecto. O sea que si yo genero el subgrafo con B sub 1 es no conexo, ¿sí? Por eso es conjunto desconectante. Ahora, fíjense qué es lo que sucede. Vamos a analizar el conjunto desconectante y ahora vamos a ver si ese B sub 1 también es de corte. Si yo quito B solo, ¿no? Acuérdense, B sub 1 contempla a B
y a E. Si yo quito E solamente, ¿desconecta o no al grafo? No. 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 Y si yo quito solo B, ¿desconecta o no al grafo? Tampoco. Tampoco. Con lo cual B sub 1 es de corte. ¿Sí? Acá lo que estoy marcando es que, por ejemplo, si yo genero el subgrafo quitándole B, sigue siendo es conexo. Y lo mismo va a pasar, en vez de quitar B, si quito E, es conexo. Sigue siendo conexo. ¿Sí? Ahora busquemos algún otro conjunto que no cumpla esta condición. Por ejemplo, tomemos un B sub 2 que contenga miren, si a este mismo B, E, F le quitamos alguno que sea puente, acá lo que sucede es, bueno, si yo quiero armar el subgrupo generado por B sub 2, yo sé que es no conexo. ¿Sí? Porque justamente por eso era conjunto desconectante. Ahora, ¿qué sucede acá? Yo puedo definir a C que contenga a F solo. ¿Se acuerdan que a F le habíamos marcado como puente? ¿Sí? En donde si yo busco el subgrafo generado por C, ¿qué sucede? ¿Cómo es este Es subgrafo? no conexo. Es no conexo. Entonces, como yo encontré dentro del conjunto original que había tomado de aristas para un conjunto desconectante, una arista o más de una que por sí solas desconectan al grafo, llevándolo a ser no conexo, entonces lo que voy a decir es que B sub 2 no es de corte. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? O sea, yo podría haber generado otro C, no sé, C sub 2, que contenga a E y a F. ¿Sí? No importa, tomemos un subconjunto, o sea, este C está incluido, C sub 2 está incluido dentro de B sub 2. ¿Sí? Entonces, bueno, acá no importa con que E no cumpla esta misma característica. Encontré un subconjunto dentro del conjunto original que era desconectante, que es desconectante por sí solo. ¿Sí? Es decir, que lo hace no conexo. Es decir, que para que el conjunto desconectante sea de corte, ese conjunto desconectante tiene que ser el mínimo, ¿sí? Que no haya otro dentro, que por sí solo impacte de la misma manera. Más o menos. Sí, sí, profe. Genial. Bueno, veamos algunas definiciones. Estas van a ser, a ver, recorridos que nosotros podemos darle a estos grafos con algún sentido, ¿sí? O con alguna condición. Primero vamos a empezar con lo que serían los grafos eulerianos, ¿sí? Que se denomina. Nosotros podemos establecer un camino o un ciclo, ¿sí? De Euler. En donde, bueno, podemos hablar de camino euleriano. Acá dije la definición de camino y de ciclo que vimos para un grafo, solo que el euleriano le agrega o le atribuye una característica a este recorrido.
Si el camino euleriano es el camino que pasa por todas las aristas una sola vez. Y cuando hablamos de ciclo euleriano, bueno, va a pasar lo mismo. Sigue siendo un ciclo que pasa por todas las aristas una sola vez. Vamos a ver que cuando hablemos de Euler, estamos en presencia de aristas. O sea, la condición que voy a buscar es sobre aristas. ¿Sí? Si es un camino, voy a pasar por todas las aristas una sola vez, y si es un ciclo, también, salvo que el camino no necesariamente tiene que coincidir el vértice inicial con el final, y para el ciclo sí. Ahora, cuando nosotros pensamos en los grafos eulerianos con estas dos características, podemos tener lo que se conoce como condición necesaria y suficiente para la existencia de cada uno de ellos. El primero podemos hablar del camino de Euler, que va a existir si y solo si el grafo es conexo. O sea, si veo que un grafo no es conexo, suficiente como para decir que no va a existir camino de Euler. ¿Sí? Y va a existir camino de Euler si todos los vértices tienen grado par o a lo sumo 2 grado impar. O sea, 2 de ellos pueden tener grado impar, pero todos los demás tienen que tener grado par. Si alguno de ellos no cumple con esta condición, o sea, encuentro 3 vértices que tienen grado impar, suficiente como para decir no va a ser un grafo que tenga un camino euleriano. Y así como existe la condición necesaria y suficiente para el camino, bueno, también lo vamos a poder ver en el ciclo, ¿sí? Un ciclo de Euler va a tener condición, bueno, la primera indispensable, ¿no? El grafo debe ser conexo. Esto desde el ya, porque no voy a poder establecer caminos. ¿Sí? Y todos los vértices tienen grado par. O sea, para hablar de un ciclo no hay ninguno que pueda tener grado impar. Ahora, para hablar de camino, sí puede haber algún vértice que tenga grado impar. Bueno, acá había un ejemplo en donde tenemos un grafo dispuesto de esta manera y podríamos encontrar un ciclo o un camino de Euler, ¿sí? Y así como podemos recorrer ese grafo estableciendo condiciones sobre cómo tienen que comportarse las aristas, vieron que el de Euler asocia aristas, bueno, también puedo asociar vértices. Y a eso los vamos a llamar caminos y ciclos de Hamilton. ¿Sí? Que, a ver, tienen las mismas características que vimos antes. Digo, el camino sigue siendo camino, el ciclo sigue siendo camino, solo que ahora tienen condiciones particulares. ¿Sí? La condición particular, ¿cuál es en este caso cuando hablamos de Hamilton? Bueno, que un camino hamiltoniano es el que pasa una sola vez por cada vértice. Así como el de Euler nos relacionaba aristas, este nos está marcando la condición sobre los vértices. ¿Sí? Entonces, bueno, acá nos dice, importante, no necesariamente va a pasar por todas las aristas, pues en muchos casos repetiría vértices y no sería hamiltoniano. ¿Sí? Es decir, que es como, no es una consecuencia del camino de Euler o el ciclo de Euler, no, porque justamente acá la única condición es que pase una sola vez por cada vértice. Entonces eso nos puede llevar incluso a que, nada, no recorramos todas las aristas. Y va a pasar lo mismo, digo, es esta característica aplicada a camino y a ciclo. ¿Sí? Si yo pienso en un ciclo hamiltoniano, bueno, va a ser un ciclo que tenga de vértice inicial al vértice final y que pase una vez. Uy, miren quién tenemos acá.
A ver, como en todo lo que venimos recorriendo de estas unidades, podemos hablar de isomorfismo, ¿sí? En donde nuevamente volvemos a características que comparten, en donde ahora lo traspolamos al tema que estamos recorriendo, es decir, isomorfismo me está planteando, bueno, justamente que yo pueda generar una función que sea biyectiva entre dos conjuntos, en este caso voy a tener vértices y aristas, en donde, bueno, justamente podemos hablar de isomorfismo cuando comparten la misma estructura, al igual que lo veníamos trabajando, ¿sí? Con grupos. Bueno, pero ahora tenemos que aplicarlo, ¿sí? A lo que conocemos, o sea, dos grafos son isomorfos cuando tienen la misma estructura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que deben tener la misma cantidad de vértices, la misma cantidad de aristas, los mismos vértices con grados, las mismas longitudes. Si uno tiene ciclo, el otro también debe tenerlo. Si hay alguno que no puedo construir, no sé, en uno construir un ciclo y en el otro no, de Euler, bueno, suficiente como para decir que no comparten las mismas condiciones estructurales, suficiente para decir que no existe isomorfo. ¿Sí? A ver, puedo establecer lo mismo. Acá, nada, yo lo que puedo tomar de referencia es que hay una condición suficiente que nosotros vamos a poder marcar para el isomorfismo, y es que yo voy a poder decir que dos grafos son isomorfos cuando tengan la misma matriz de adyacencia. ¿Qué relacionaba la matriz de adyacencia? Los vértices. Los Los vértices. vértices, ¿sí? Entonces eran matrices cuadradas. Fíjense que si yo logro escribir la matriz de adyacencia de ambos grafos y no me coinciden, bueno, suficiente como para decir que no van a ser isomorfos. ¿Sí? Y eso es lo que nos puede servir a nosotros para poder dar un contraejemplo. En este caso, tenemos G1 y G2, que cuando construimos su matriz de adyacencia vemos que se corresponden, ¿sí? Lo que quizás cambia es el gráfico, pero digamos, puedo establecer conexiones entre vértices de la misma manera. Entonces, cada vez que nosotros podíamos llegar a que estas estructuras eran isomorfas, podíamos armar esa función biyectiva, ¿sí? Y podemos hacer corresponder los vértices que tienen igual grado, como hacíamos en la construcción de todas las funciones biyectivas, marcando del conjunto de vértices de G1 como conjunto de partida hacia el conjunto de vértices de G2 como de llegada. Bueno, hasta acá tenemos todo el bloque de lo que serían los grafos. ¿Sí? Entonces, tenemos grafos, matriz de adyacencia, de incidencia, tenemos grados de los vértices, tenemos grafos conexos, tenemos componentes conexas. ¿Sí? Las componentes conexas eran de un grafo original, puedo tener pequeños conjuntos de vértices en los cuales puedo establecer que cada uno de esos subconjuntos son conexos, es decir, que existe un camino entre cada par de vértices. Vimos también que se puede construir caminos y ciclos de Hamilton o de Euler, cada uno con sus condiciones. Y también vimos que ante dos grafos se pueden establecer el isomorfismo entre ellos, tomando como condición suficiente la matriz de adyacencia de ambos. ¿Sí? Si coinciden, bueno, estamos en presencia de dos grafos que tienen las mismas características estructurales, con lo cual puedo establecer un isomorfismo. Ahora, todos esos puntos que les fui mencionando los vamos a poder trabajar también en lo que se conoce como digrafos. ¿Por qué? Porque a esto que veníamos charlando de grafos se le agrega una característica puntual, ¿sí? Es que voy a tener en un digrafo la misma terna, ¿sí? De vértices, aristas y una función de incidencia.
Ahora, lo que cambia es que esta función de incidencia es una función de incidencia dirigida, ¿sí? Que es lo que le da el nombre de digrafo. Es un grafo dirigido, ¿sí? En donde voy a tener, ¿sí? Esa función de incidencia que va a seguir siendo un par ordenado, porque me va a marcar, ¿sí? Desde dónde tengo una arista, qué arista conecta cada par de vértices, pero lo que me va a marcar al ser dirigido es que quien aparezca en la primera posición va a ser el extremo inicial de esa arista. Y quien aparezca en la segunda posición del par ordenado va a ser el vértice final. Uy. Sí, entonces, de esa manera voy estableciendo la dirección que va a tener esa arista. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hay que recordar? Que en este caso los caminos y ciclos que nosotros planteemos para este digrafo se van a definir de la misma forma que en un grafo, pero hay que respetar, y lo que hay que respetar es el sentido de las aristas. Porque ahora, como ven en la imagen que estoy marcando acá, lo que termina pasando es, che, tengo una arista A sub 2, va de W sub 2 hacia W sub 3. Nunca podría recorrer, a ver, si yo quisiese establecer un camino, ¿no? Desde W sub 3 a W sub 2 nunca podría llegar, porque la dirección de la arista A sub 2 y de la arista A sub 6 no tienen esa correspondencia. O sea, debería tener la función de incidencia, cuando veíamos la función de incidencia de A, no sé, debería existir una A10, vamos a ponerle A10, que el par ordenado de vértices sea de W sub 3 hacia W sub 2. Origen, destino. ¿Sí? Como eso no existe, nunca voy a poder llegar, vamos a ponerle a este a 10, nunca voy a poder llegar de W sub 3 a W sub 2. Y eso va a terminar pasando cuando hablemos de digrafos, ¿no? Siguen las mismas características que antes, salvo que ahora tengo que tener muy presente cuál es ese sentido que tiene la arista. ¿Sí? Fíjense que sigue apareciendo los bucles, ¿sí? Como lo veíamos antes también, solo que ahora tiene una dirección en ese caso. Entonces, veamos qué sucede con la función grado. Cuando hablamos de un digrafo, esta función grado, bueno, va a tener diferentes secciones, que las vamos a llamar, por ejemplo, grado positivo, que son las que entran al vértice, o sea, son aristas que van a entrar al vértice, y lo vamos a nomenclar con el G+, ¿sí? Y B. También así, como tengo aristas que entran, tengo aristas que salen. Entonces, así como existe el grado positivo, existe el grado negativo, que son las que salen del vértice, ¿sí? Y puedo construir lo que se conoce como el grado total, que es la suma de los grados positivos y los grados negativos, que se denomina el grado del vértice en sí mismo. O sea, cada uno de los vértices va a tener grado positivo y negativo. La suma me da el grado del vértice. Y también tengo lo que se conoce como el grado neto, que es la diferencia entre el grado positivo y el grado negativo, que justamente es G sub n. ¿Sí? Veamos acá qué sucede con G cuando queremos calcular el grado de G sub, de W sub 4. Si voy a W sub 4, el grado positivo, ¿cuánto es? Estoy acá. Vamos a marcar W sub 4. Quiero calcular el grado de W sub 4. ¿Cuál es? ¿Cuánto vale el grado positivo? Bueno, está ahí, pero... Uno. Uno solo y se lo atribuye el bucle. ¿Sí? O sea, voy a tener el grado positivo de W sub 4 es 1 porque se lo atribuye a sub 3.
Si voy al grado negativo, fíjense que acá pasa algo importante, porque eso que nosotros veíamos antes en un grafo, que contábamos al bucle doble, tiene mayor sentido. ¿Por qué? Porque en este caso tengo un bucle que está saliendo de W sub 4 y llegas a W sub 4, con lo cual el grado de salida es 1, pero también el grado de entrada, perdón, el grado negativo, cuando yo pienso en la salida, ¿sí?, de ese vértice, cuáles son la cantidad de aristas que salen. Bueno, voy a tener una que se le atribuye a 5 y otra que va a ser de salida es el mismo bucle. Y acá están los dos que contábamos, uno de entrada y uno de salida, en donde el grado del vértice va a ser 3, 2 del bucle y 1. ¿Sí? Y el neto, bueno, la diferencia de ellos. Tenemos algunas propiedades, ¿sí?, que se dan, así como antes la sumatoria de los grados de los vértices era igual a 2 por la cantidad de aristas. Bueno, podemos establecer el siguiente juego, miren. La sumatoria de los grados positivos es igual a la cantidad de aristas, la sumatoria de grados negativos es igual a la cantidad de aristas, sigue rigiendo lo mismo que antes, que la sumatoria de los grados, acuérdense que el grado de cada vértice, siendo un digrafo, es la suma de ambos, ¿sí? Es 2 veces por la cantidad de aristas, y la sumatoria de los grados netos tiene que ser igual a 0. Ahora, como vimos nosotros en este digrafo que estamos dirigidos, a veces nos podemos encontrar en un vértice en el cual no podamos ir a otro vértice porque no hay una arista que salga de ese vértice. Entonces, nosotros vamos a poder etiquetar, ¿sí?, a esos vértices como pozos o fuentes, ¿sí? Estamos en presencia de un pozo y acá lo podemos hacer súper visual. Digo, tenemos un pozo, significa que va a haber un vértice en el cual solamente lleguen aristas. O sea, ¿qué significa? Que el grado negativo de ese vértice es igual a 0. Esto va a ser un pozo. Nunca voy a poder salir, si yo llego a este vértice, nunca voy a poder salir de él. Por eso es un pozo. Y al contrario, digo, si es una fuente es porque tengo un vértice el cual simplemente salen aristas y no llega a ninguno. Esto es una fuente. Significa que bajo ninguna circunstancia voy a poder llegar a ese vértice, porque son todos de salida, es decir, que el grado positivo va a ser igual a 0. ¿Sí? Piensen en pozo y en puente cuando hablamos de camino o ciclo, ¿no? Digo, cuando nosotros detectemos un pozo o un puente, bueno, va a haber limitaciones a la hora de plantear esos caminos o ciclos. Y al igual que los grafos, podemos construir la matriz de adyacencia, bueno, que va a relacionar los mismos atributos. Acá es una matriz cuadrada de n por n porque justamente es una matriz que me relaciona todos los vértices. En donde dice, vas a colocar 1 en tu matriz de adyacencia si es que existe una arista que conecte a esos dos vértices y 0 en caso contrario. Si entonces, fíjense que acá simplemente me pide una arista, bueno, que vaya desde B sub I hacia B sub J. ¿Sí? Recuerden que acá tiene sentido, ¿sí? Entonces, dispongo los vértices en el mismo orden, tanto en fila como columna, y voy completando según ese camino. A ver, vamos a escribir acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense lo que sucede. Tengo, desde 1 voy hacia 2. ¿Sí? Entonces, desde 1 hacia 2 voy a colocar 1. ¿Sí? Después, ¿qué más? Desde 1 voy hacia 4. Entonces tengo que colocar en 4 un 1. Y también voy a 5.
¿Sí? Ahora, fíjense lo que sucede en 2. Con 2 voy a 2 por el bucle, o sea, con 2 voy a tener 1, y voy a ir hacia 3 y voy a ir hacia 6. No, voy a ir hacia 3 y voy a ir hacia 4. ¿Sí? Pero son todas las salientes las que voy marcando en este orden, según cómo vaya yo completando la matriz. ¿Sí? Pero voy desde B sub I hacia B sub J. Existe una arista en ese sentido. Y esto va a representar fila, columna, ¿sí? Para completar esa matriz de adyacencia. Y de la misma manera puedo plantear la matriz de incidencia, que acá pueden pasar tres cosas, a diferencia del grafo, ¿no? También va a ser una matriz de n por n por m, porque me relaciona vértices con aristas, y cada posición va a poder contener 1 si B sub I es vértice inicial de A sub J. ¿Sí? Vértice inicial. Va a ser -1 si es vértice final. Y va a ser 0 si no es extremo de esa arista. Entonces, acá está bueno hacer ese mismo ejercicio. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y acá todas las aristas. De A1 y voy hasta A sub 8. ¿Sí? Entonces, veamos qué tenemos acá. Digo, tengo que completar 1 si es vértice inicial. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es justamente pararnos en el vértice, no sé, tengo el vértice 1. Entonces voy marcando todas, voy a poner a las aristas que sean salientes con 1. Tengo que marcar con 1 a A sub 1, a A sub 4 y A sub 2. A todos los demás con 0. ¿Sí? Veamos el de 4. Vamos a arrancar por 4 mejor. Este que está acá, 4. Vamos a analizar qué sucede. Salientes tengo a 7. Entonces voy a pararme en el vértice 4 y salientes tengo a 7. Entonces voy a tener salientes un 1. Las que sean entrantes van a ser negativas. Entonces tengo negativa -1 en A6, en A4 y en A5. ¿Sí? Todos esos son negativos y el resto van a ser 0. ¿Sí? Sí. O lo puedo completar desde las aristas. Digo, me paro en la arista A1, ¿no? Y voy viendo qué es lo que sucede. O sea, ¿cuál es el vértice? Voy a la arista 1. El vértice de partida le voy a colocar 1 y al vértice de llegada le voy a colocar -1. Entonces voy colocando, voy trabajándolo desde las aristas y todas van a tener un 1 y un 0, ¿sí? Porque conectan dos vértices las aristas. Entonces voy a tener un 1, perdón, un 1 y un -1, ahí va. Un 1 y un -1, ¿sí? Porque uno va a ser el vértice de partida y otro el de llegada. O lo completan por vértices o lo completan por aristas. Una consulta, profe. Sí. En la arista A9, ¿qué es lo que sucedería? No, En el acá caso nosotros de... vamos a suprimir el bucle porque no vamos a poder, como tiene si no habría que colocar, deja de ser una matriz binaria, sino en Ah, ok. realidad que tenga un elemento, porque va a tener el mismo vértice, va a ser entrada y va a ser salida. Entonces, cuando querramos Claro. plantear la matriz de incidencia, si me lo olvidé, este bucle no va. No lo voy a poder hacer. ¿Sí? Ese no. Sí, sí. Genial. Bueno, así como, nada, en este caso, esta parte no la vimos en un grafo, pero es como la consecuencia. Miren lo que hace al plantear un grafo asociado a un digrafo. Bueno, simplemente si en un grafo tenemos sentidos para esas aristas, el grafo asociado va a ser justamente aquel que no tenga el sentido. Entonces, si yo tengo una arista que va de un vértice a otro y también vuelve,
eso lo voy a poder representar solamente con una arista cuando piense en un grafo. ¿Sí? Y así genero el grafo asociado. ¿Por qué vamos a trabajar el grafo asociado? Por lo siguiente, porque podemos analizar la conexidad del digrafo. ¿Qué significa? Que todo digrafo cuyo grafo asociado sea conexo se denomina digrafo conexo. O sea que, si yo tengo un digrafo, ese digrafo genero un grafo asociado y ese grafo es conexo, suficiente como para decir que el digrafo también lo será. ¿Sí? ¿Qué nos marca acá también? ¿Qué significaba conexo? Digo, van asociando los términos, ¿no? Digo, acá nos está hablando de un grafo conexo, es decir, que puedo establecer un camino entre cada par de vértices, grafo conexo. Estamos en un digrafo. Quiero saber si el digrafo es conexo, entonces me muevo del digrafo a un grafo asociado y analizo si tiene ese comportamiento. ¿Sí? Nos dice también que todo digrafo en el que exista algún camino entre todo par de vértices se denomina digrafo fuertemente conexo. ¿Sí? Bueno, podemos hallar acá el camino de Euler y de Hamilton, al igual que lo hicimos con los grafos, pero existe una condición necesaria y suficiente que se establece para el ciclo de Euler. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ciclo de Euler nos exigía que todos tengan grado par? No podía haber ninguno que además sean conexos. Para un ciclo de Euler nos van a pedir que el grado de los vértices de salida sea igual a los grados de los vértices de entrada. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de ciclo de Euler y de ciclo de Hamilton. Si pienso en un camino, bueno, en vez de llegar a su primo, ¿no? Digo, su primo el último vértice, y tengo un camino de Euler y un camino de Hamilton. Y lo último que nos queda ver de digrafo es el isomorfismo. Que otra vez hablo de lo mismo, ¿no? De mismas características estructurales. ¿Eso qué significa? Si yo tengo un grado de un vértice positivo que es 3 y del otro digrafo no encuentro ningún grado positivo de vértice que sea igual a 3, suficiente como para decir que no comparten las mismas características estructurales. ¿Sí? Y así voy trabajando de la misma manera. Si en uno encuentro un ciclo, en el otro no. Digo, se corresponden las mismas definiciones. Solo que, en este caso, cuando hablamos de digrafos, hay que contemplar a rajatabla el sentido que tengan esas aristas. Bueno, y lo último que nos queda ver a nosotros de esta unidad 10 son los árboles. Así que para los árboles, a ver, ¿qué suelo tomar de digrafos y grafos? Bueno, a ver, esto de construir un camino, ciclo, puedo tomarte un camino, puedo tomarte un ciclo, puedo tomarte construir una matriz. Esto lo de desconectar al grafo me resulta interesante, ¿no? De cuando es un grafo, perdón, un conjunto desconectante y es de corte. Está bueno como ejercicio, digo, tener ahí un puntito de esos. Pero va a pasar lo siguiente. En todo el punto completo de la unidad 10 va a haber dos ítems, 1A y 1B. El A va a estar dedicado a grafo o digrafo. Y el B va a estar dedicado al recorrido de árbol. Que es lo que vamos a ver ahora y quería que charlemos juntos porque una vez que tenemos una dinámica para el recorrido de los árboles sale súper simple y reduce la probabilidad de error. ¿Sí? Pero para que sepan, eso es más o menos lo que de alguna manera podría pensar para el parcial. Entonces, vamos a ver árboles. Sí, que son árboles que están dirigidos. Árboles que están dirigidos.
¿Qué nos establece? Dice que un árbol es un grafo en el cual entre todo par de vértices existe un único camino simple. ¿Sí? Entonces va a haber un único camino que yo pueda establecer entre cada par de vértices. Entonces, ¿qué significa el camino simple? Que no se repite aristas. Cuando hablamos de caminos simples, en realidad el camino simple, bueno, es un camino en sí mismo, pero acá lo que me está indicando el simple, haciendo mención al grafo, es que no voy a tener paralelos ni bucles. ¿Sí? No voy a tener aristas paralelas ni bucles, estoy en presencia de un grafo simple. Y si pienso en un camino simple, bueno, la condición que se estableció recién para camino, ¿sí? Pero considerando que no van a existir en estos árboles dirigidos ni las aristas paralelas ni los bucles. Ahora, ¿qué más nos dice? Bueno, que la propiedad que voy a tener, las propiedades que voy a tener de estos árboles es que si yo al árbol le agrego una arista entre dos de sus vértices, deja de ser árbol, ya no es más árboles. Árbol, nos dice que todas las aristas de un árbol son puentes. ¿Por qué pienso que todas las aristas de un árbol son puentes? ¿Qué era el puente? Y si cortas una arista, desconectas el grafo. Desconecto, sí, el grafo. Entonces, cada una de las aristas es un puente en sí misma. Después nos dice que en todo árbol se cumple que el vértice, la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas más 1. ¿Sí? A ver, ¿qué nos marca acá? Que nosotros podemos tener que el árbol, bueno, va a tener, ¿sí? Cada vértice igual, cada grado de vértice va a ser igual a 1, salvo 1 con grado positivo igual a 0, que lo voy a llamar raíz. Cuando pensamos en el grado positivo, estoy pensando en el grado que entra o que sale. ¿Qué era el grado positivo? El que Estoy parado en un Que sale. vértice. Las que salen. Si yo pienso en el grado positivo, estoy pensando en las que entran al vértice. ¿Sí? Las que salen son las negativas. Entonces, ¿qué me está mostrando acá? Bueno, que yo voy a tener un árbol, ¿sí? En donde todos los vértices van a tener un grado positivo igual a 1, o sea que les va a entrar solamente una arista dirigida, salvo una de ellas que no va a tener ningún grado positivo, es decir, ninguna arista que entra a él, que es lo que vamos a considerar raíz. ¿Sí? Después, ¿qué nos dicen? Que podemos tener que va a ser un vértice, una hoja, cuando el grado de ese vértice sea igual a 1. Acuérdense que el grado del vértice va a ser el positivo con el negativo. ¿Sí? Nos habla de que los vértices internos son todos aquellos que no son la raíz ni hoja. O sea, las hojas van a ser al final, vamos a ir marcando, digo, el que tiene la característica en donde el grado positivo es igual a 0, lo llamábamos raíz. El que tiene esa característica es el que ocupa esta posición. Después podemos pensar también en lo que son las hojas. Todo esto que estoy marcando acá, ¿sí? En donde el grado va a ser igual a 1 solamente, todo esto van a representar hojas. ¿Sí? Y los demás que están dentro son vértices internos. Y podemos llamar rama a todo camino que va desde la raíz a una hoja. ¿Sí? Al camino
que podemos establecer desde la raíz hasta las hojas, se lo conoce como rama. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos establecer los diferentes niveles que se dan en este árbol, ¿sí? Entendiendo que el nivel va a ser una función que sea recursiva, en donde lo primero que tengo que marcar es que la raíz está en el nivel 0. O sea, esta raíz que yo estoy marcando acá tiene nivel 0. Y a partir de ahí lo que voy sumando son diferentes niveles, uno por cada, digamos, por cada piso que voy barriendo de este árbol hasta llegar a las hojas. Entonces, cada vértice tiene un nivel más que su padre, nos habla esta recursividad. Entonces lo que significa es que si P es padre de B, el nivel de B va a ser el nivel del padre más 1. ¿Sí? Entonces de esta manera voy estableciendo esa recursión. La altura de lo que sería un árbol es el mayor nivel que alcanzan las hojas. O sea, me voy a ver el nivel de las hojas y ese va a ser la altura. En este caso, ¿cuál es la altura que va a tener este árbol? Para eso hay que pensar en los niveles. La raíz tiene nivel 0. Esta va a estar en nivel 0. B y C van a estar en nivel 1. Todas estas que están acá van a estar en nivel 2. Esto en nivel 3 y las hojas están en nivel 4. ¿Sí? Entonces, la altura, bueno, va a ser justamente el mayor nivel, en este caso es la altura igual a 4. Podemos también tener clasificaciones de los árboles como las que vemos acá. Podemos tener árboles enearios. Y acá digo, va a corresponder a algo similar a lo que veíamos antes. Digo, tengo un árbol con raíz, es eneario si para todo vértice del conjunto de vértices el grado negativo es menor o igual que n. Es decir, que cada vértice puede tener a lo sumo n hijos. Ahora, con n-arios podemos empezar a jugar. Si n es igual a 2, entonces estoy en presencia de un árbol binario. Si es n igual a 3, es un árbol ternario. ¿Sí? Y así voy estableciendo, según el valor de n, ¿sí? Los árboles que podemos encontrar. Pero, ¿cuál es la condición en sí? Digo, si tengo un n igual a 2, significa que el grado negativo de los vértices, ¿sí? Que el grado negativo van a ser las aristas que salen de él. Entonces, como máximo voy a tener el n que estoy tomando para llamarlo n-ario. O sea, si tengo n igual a 2, o sea, tengo un árbol binario, es decir, que de cada vértice salen hasta ¿cuántas aristas? 2. 2, hasta 2, ¿sí? Porque es menor o igual. Ahora empiezan una etiqueta más que se le puede agregar a esta de n-arios, y es la siguiente. Se dice n-ario regular cuando todos los vértices tienen la misma cantidad de hijos, salvo las hojas que no tienen hijos, ¿no? Pero cuando esta condición, en vez de ser menor o igual, pasa a ser igual, la cantidad de aristas que salen del vértice es 2 siempre, estoy en presencia de un árbol binario regular. ¿Sí? Le agrego el regular, significa que todos tienen la misma cantidad de hijos. Y también puedo tener un árbol n-ario regular pleno o completo cuando además de ser n-ario regular, todas las hojas se hallan al mismo nivel. ¿Qué significa esto? Si ven acá, habíamos marcado que bueno, todas estas que estoy marcando acá son hojas, ¿sí? Pero no todas se encuentran al mismo nivel. Si además, ¿no? Yo vengo con la construcción, digo, además de tener un árbol binario, es decir, que de cada vértice salen hasta 2 aristas, si a eso le agrego que sea regular, significa que de cada vértice salen siempre 2.
Y si además todas las hojas llegan al mismo nivel, hubiesen llegado todas al nivel 4, lo voy a llamar pleno. Árbol binario regular pleno. ¿Sí? Bueno, y lo último que tenemos acá para ver son los recorridos. Los recorridos que justamente me van a permitir a mí trabajar, ¿sí?, de diferente manera o tener una lectura diferente si yo no tuviese el grafo dibujado. Podría también, usar el recorrido para entender su comportamiento. Si quiénes son las hojas, quién es la raíz, cuál es el nivel, la altura. ¿De qué manera? Bueno, nos dice que vamos a tener un árbol con raíz y sea el conjunto B, perdón, sea un B perteneciente al conjunto de vértices, se llama subárbol con raíz B y se le indica T de B. Al árbol que consta de B todos sus descendientes y aristas entre ellos. Entonces yo voy a generar tanto subárboles como vértice tome del conjunto de vértices. ¿Qué significa esto? Bueno, no sé, vamos a tomar a B, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, voy a encuadrar a todos los que están debajo de B y voy a decir que voy a generar T, voy a generar T de B. Es decir, que estoy armando un subárbol que va a tener a todos ellos, ¿sí? No sé, puedo también tomar el subárbol de G que va a tener a este. Entonces voy a tener un subárbol de G, ¿sí? Y así puedo construir muchos. Fíjense que siempre, cada vez que yo tengo un vértice, tengo un lado izquierdo y un lado derecho, ¿sí? En donde puedo yo empezar a generar todos estos subárboles. Entonces, cuando nosotros tengamos que dar los recorridos, vamos a tener que considerar esos subárboles, la construcción. ¿Por qué? Porque los recorridos nos van a poder dar una manera o una lectura de ese árbol. El primero de los recorridos es el orden previo o preorden. Así que, ¿qué nos dice el orden previo o preorden? Bueno, lo primero que tengo que hacer es nombro la raíz, me dice. Hay que seguir esta secuencia de pasos. Me dice, nombrar la raíz. Recorrer el subárbol izquierdo en ese mismo orden. ¿Qué significa acá? Aprieto una pausa y digo subárbol izquierdo. ¿Cuál sería el subárbol izquierdo? La raíz es A. ¿Cuál sería el subárbol izquierdo? B. T de B, ¿no? Ahora, me dice en el mismo orden. En el mismo orden. ¿Qué significa que no avanzo al paso 3? Porque tengo que volver al orden. El orden era el orden previo. Entonces, agarro el subárbol izquierdo y tengo que nombro la raíz del subárbol izquierdo, que es T de B. ¿Cuál es la raíz? B. P. Entonces menciono B y me pide otra vez en el punto número 2 recorrer el subárbol izquierdo. ¿Cuál es el subárbol izquierdo de T de B? T de D. T de D. ¿Sí? T de D es el subárbol izquierdo. Que a su vez me dice, lee otra vez tengo que leer en ese mismo orden. Entonces, nombrar la raíz es D. Listo, ya no tengo nada más que hacer del lado izquierdo, porque llegué a una hoja. Entonces tengo que volver al paso anterior que me quedé, que era T de B. Pero seguir con el punto número 3. El punto número 3 me dice, recorrer los subárboles derechos en ese mismo orden. Entonces voy a tomar el subárbol izquierdo. ¿Quién es el subárbol izquierdo? T de E. Entonces, T de E, tengo que mencionar la raíz, me dice el recorrido, y tomar el subárbol izquierdo otra vez.
porque me decía recorrerlo en el mismo orden. Cada vez que dice en el mismo orden, vuelvo a empezar. Nombro la raíz, recorro el subárbol izquierdo, se acaban los izquierdos, voy al derecho recién. Más o menos la dinámica. Sí, profe. Sí. ¿Sí? A ver, tratemos de escribir entonces el orden previo, ¿no? Si yo voy al orden previo, entonces, el orden previo, lo primero que menciono es la raíz. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a mencionar es la raíz. Me dice, vaya al subárbol izquierdo, el punto número 2. Voy al subárbol izquierdo, menciono la raíz. Entonces tengo que mencionar B. Voy al subárbol izquierdo y menciono la raíz. O sea que voy a tener D. Se acabó el subárbol izquierdo, entonces avanza al paso número 3. Recorra el subárbol derecho en el mismo orden. Vuelvo otra vez. ¿Quién arranca? Digo, tengo la raíz E. Tengo la raíz E, el paso 2 me decía recorrer el subárbol izquierdo. Tomando el subárbol de T de E, el izquierdo es H. Tomo la raíz, es H. ¿Sí? ¿Quién más sigue entonces? Díganme. Y I, K, KJ. K, L, L. ¿no? Y vuelvo, o sea, terminé todo el recorrido izquierdo. Ahora tengo que empezar por el derecho. Voy para acá. Todo esto era el derecho. Entonces menciono la raíz, voy al subárbol izquierdo, menciono la raíz, se acabó, voy al subárbol derecho, menciono la raíz y voy a J. ¿Sí? Bueno, esto es lo que va haciendo los diferentes órdenes. Si vamos al simétrico, todos tienen como un comportamiento similar, salvo que nos dicen en qué momento de toda esta secuencia menciona la raíz. El orden simétrico nos habla de nombrar a la raíz en medio. Primero recorro el subárbol izquierdo, ven la secuencia, dice, recorre el subárbol izquierdo. Termino de recorrer el subárbol izquierdo, recién menciono la raíz, recorro los subárboles derechos. Fíjense que acá lo que va a quedar en el medio es la raíz siempre, en medio de los dos recorridos. Entonces, si vamos a marcar el orden simétrico, el orden simétrico no va a tener la raíz, por supuesto, pero voy a ir a recorrer el subárbol izquierdo. Voy al subárbol izquierdo. Tengo a B, que es la raíz. ¿La voy a mencionar? No. No, sigo. Voy a D. Termina el subárbol izquierdo, lo estoy recorriendo, entonces acá tengo a D. Una vez que tengo a D, ¿a quién tenía? Digo, terminé el recorrido izquierdo, entonces tengo que mencionar a la raíz. ¿Quién era la raíz de este B. subárbol? B. Perfecto. Entonces menciono la raíz, recorro el subárbol derecho en el mismo orden, entonces voy a E. Como no tengo que mencionar la raíz, voy al subárbol izquierdo. Entonces tengo que mencionar H. H. Después, ¿quién más? E. No, E. I. E porque como recorrí el subárbol izquierdo, pasa al paso 2. Entonces tengo que mencionar la raíz E. Y ahora sí, voy al subárbol de I. Pero no tengo que mencionar la raíz, sino que tengo que mencionar el subárbol izquierdo. Entonces tengo que ir acá. Como terminé el izquierdo, me dice mencionar la raíz, que es I. Y avanzar con el subárbol derecho, L. Terminé el subárbol izquierdo, que era T de B. Entonces tengo que mencionar a la raíz. A. ¿Quién se anima a decirme cómo queda la parte del subárbol de C? F y después. F, recorrí el subárbol izquierdo, entonces tengo que mencionar a la raíz. ¿Quién es la raíz? C. C. C.
Y acá voy a ir a J J y y a G. G. Perfecto. Genial. Y el último que nos queda ver acá es el orden posterior. ¿Sí? Que, a ver, va a pasar lo mismo, solo que ahora la raíz la voy a mencionar al final. Pero el recorrido voy a tener, recorro el subárbol izquierdo primero, recorro los subárboles derecho y después la raíz. Entonces, vamos al orden posterior. Este orden posterior, entonces, la raíz me tiene que quedar al final. Voy a recorrer el subárbol izquierdo. Voy a recorrer el subárbol izquierdo. Entonces, ¿quién sería el primero? El primer vértice. D. D. Perfecto, D. Como recorrí el subárbol izquierdo, me dice ahora recorrer el derecho, pero la raíz no la menciones porque era el paso 3. Voy al derecho, tengo a E que es la raíz, entonces no la voy a mencionar. Pero tengo que recorrer en el mismo orden, entonces vuelvo a empezar. Acá tengo que colocar H. Como recorrí todo el izquierdo, me voy al derecho. No menciono la raíz porque va al final, pero tengo que recorrer el izquierdo, con lo cual acaba acá. Después del izquierdo recorrí al derecho. Entonces tengo que poner L. Y terminé el derecho y el izquierdo, entonces arranco con todas las raíces. Tengo que poner a I, tengo que poner a E y tengo que poner a B. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Vamos por el subárbol derecho. ¿Qué pondríamos acá? Digo, siempre es el izquierdo primero y después el derecho, ¿no? En este caso es la raíz al F. final. Acá pondría F. F, muy bien. Después, G. J. J, J. J, ¿no? Porque G es raíz y la tengo que mencionar al final. Entonces voy a J y ahora sí. Voy a G, voy a C y voy a A. Fíjense que la disposición de la raíz, ¿sí? Condice con el orden, ¿no? El previo, el simétrico y el posterior. El orden previo, raíz primero, el orden simétrico, la raíz en el medio y el orden posterior, raíz al final. Si ustedes digo, bueno, igual tienen el resumen, ¿no? Pero yo recordaba solamente eso y después siempre es el subárbol izquierdo y después el derecho, ¿no? El recorrido era el mismo, solo que cambiaba en qué momento leía la raíz. Bueno, vamos a resolver la clase que viene, que tenemos acá, que en realidad es el mismo recorrido, pero cuando trabajamos con expresiones algebraicas, podemos ver incluso cuál es digamos, el recorrido que hace la calculadora, ¿no? Hay uno de ellos que usa la calculadora como para poder darnos el resultado. Es con las operaciones, por supuesto. Pero, bueno, entonces, datos importantes. Jueves 23 pueden sumarse a la clase que vamos a tener de práctica. Y el sábado 25 les voy a compartir, según si me dan el alta esa semana, si puedo ir presencial o virtual para resolver ejercicios. Y tenemos el parcial del 27. ¿Sí? Recomendaciones, sugerencias, resuelvan los de práctica, esto que les dejé acá, hay 2 modelos. La idea es resolver un tercer modelo en esa clase que les debo y que tengan 3 modelos, pero son de los ejercicios para ver qué característica tienen. Bueno, ven acá, dibuje si es posible un grafo. De este estilo me gusta hacer los ejercicios y el de árboles, bueno, te da una anotación y hay que recuperar el árbol y escribirlo en sus diferentes notaciones. Pero eso sería mi recomendación. Después,
Tengo algunas preguntas en el foro, así que estas semanas voy a estar a full con el foro por si quieren aprovechar y preguntar algún ejercicio o algo. Nada, sumen la consulta, así barremos la mayor duda posible también por el foro. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí, ¿La clase del jueves es el mismo Zoom que tiene con sí, el es otro el curso? mismo Zoom. Sí, Ok. Y es a la misma hora, ¿no? Supongo. y es a la misma hora. Ok. Sí, sí, Gracias. no de nada. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Vale, profe, nos vemos. Vale, profe, buena semana. Igualmente.